Hoy vamos a repasar un poco de la historia de Jace Beleren. Jace Beleren es un Planeswalker humano de Brynn y es experto en magia azul. Él es el pacto vital de Ravnica y un miembro fundador del Guardián de la Puerta. Apariencia y carácter. Jace es increíblemente inteligente y capaz de talentos como la clarividencia y la ilusión. Su especialidad, sin embargo, está en el arte de la magia mental, que lo hace único dentro del multiverso. Tiene una naturaleza reservada y una conciencia preocupada por las malas decisiones que ha tomado en el pasado. Curioso y siempre en control, Jace es un maestro de la lectura de la mente, el ilusionismo y la modificación de la memoria. Sus poderes telepáticos le permiten manipular a los magos enemigos contrarrestando su magia o usando sus hechizos contra ellos. Es en su mayoría autodidacta, ya que tiene la costumbre de perder o borrar sus recuerdos. Analista experto, tiene un plan optimizado y un plan de respaldo para cada situación. Jace es un joven delgado, con cabello castaño, descuidado. Sus tatuajes faciales blancos fueron creados por el Ravnican Gruul, que los recibió cuando era niño. En su capa, luce un símbolo derivado de ello, un anillo alargado abierto en la parte inferior con un círculo flotando en el medio. El símbolo representa el collar de una esfinge, que durante mucho tiempo fue el único recuerdo que quedaba de su plano de origen. Al crear hechizos, los ojos de Jace brillan de color azul brillante con la magia. Por lo general, trata de evitar el combate físico. Historia. Adolescencia. Jace nació en el cruce de Silmot, en el plano de Brynn. Su singular don de telepatía se manifestó muy temprano en su vida, a menudo por la inmensa vergüenza de sus padres. Desesperado por frenar la precoz naturaleza del joven, su padre buscó la ayuda del mago local conocido como Alhamarret. Alhamarret tomó a Jace y le permitió que aprendiera de él. Bajo su tutela, Jace pasó años aprendiendo nuevos hechizos y talentos, pero lo más importante, comenzó a sentirse bienvenido en su memoria por primera vez. Jace finalmente se volvió lo suficientemente fuerte como para probar sus talentos contra su maestro, y aprendió la sorprendente verdad de su propia existencia. Descubrió que su chispa se había encendido hace más de un año, sumergiéndolo en las eternidades ciegas solo por un momento. Alhamarret le había mentido sobre lo que había sucedido, diciéndole que sus ilusiones habían sido contraproducentes y que no debía preocuparse por ello. Alhamarret informó al padre de Jace sobre el evento y acordaron ocultarle la verdad a Jace. Jace se enfureció por estas noticias durante días, manteniendo su temperamento cerca de su corazón hasta que finalmente, durante una de sus sesiones de prácticas, Jace se rompió. Jace se deslizó en su mente y desató toda su rabia y dolor a la vez, destruyendo completamente la mente de Alhamarret. Jace huyó, un individuo buscado en todas partes, a menos de 100 millas de su ciudad natal. Finalmente, Jace borró sus propios recuerdos para que nunca más tuviera que ver la cara de su maestro y sentir el peso de lo que había hecho. Origen revisado. En una actualización más reciente del origen de Jace, se reveló que Alhamarret era una esfinge que arbitró entre las dos facciones beligerantes de Brynn. Después de un par de años de entrenamiento, Alhamarret comenzó a enviar a Jace a reunir información. Al abrigo de la oscuridad y envuelto en ilusiones, Jace se escabullía en un campamento de uno de los lados opuestos para aprender sobre los planes de batalla del ejército. Durante una de sus sesiones de información, Jace intentó entrar en la mente de su maestro, una hazaña que nunca antes había logrado. Aprendió la impactante verdad de su propia existencia. Descubrió que su chispa se había encendido hacía mucho tiempo, sumergiéndolo en las eternidades ciegas por un momento. Alhamarret le había mentido sobre lo que había ocurrido y había borrado repetidamente el incidente de la mente del joven. Cuando Jace finalmente lo descubrió, comenzó a borrar su propio conocimiento para mantenerlo alejado de la esfinge. En cambio, mantuvo registros en papel. Más tarde, resultó que Alhamarret estaba enfrentado a las dos facciones enfrentadas entre sí al proporcionarles información militar, y así mantener intacto su condición de árbitro. Utilizó a Jace como intermediario para recopilar información de Amprin y los trovianos, entregarla y aprender más en la entrega. Y todas las veces borró el recuerdo de Jace, tomó el dinero para sí mismo y mantuvo la guerra. Finalmente Jace incitó a su maestro a un duelo de telepatía. A costa de gran parte de su mente y sin darse cuenta de sus recuerdos, destruyó la mente de la esfinge, haciendo que Alhamarret
no pudiera respirar. La fuerza de la batalla, en combinación con el daño hecho a sí mismo, obligó a Jace a caminar por los planos accidentalmente, aterrizando en las calles de Ravnica. Agentes de artificio. Jace encontró su camino hacia el plano de Ravnica después de algún tiempo. Aquí se instaló en una vida cómoda, viviendo en los niveles superiores de la sociedad y ganando su dinero a través del chantaje. Usaría su telepatía para aprender los secretos de los ricos y extorsionarlos por su silencio continuo. Mientras hacía negocios, Jace fue atacado por criaturas convocadas por miembros del Consorcio Infinito. Después de una breve investigación de antecedentes, Jace se enfrentó al maestro Tezzeret del Consorcio y se enteró de que estos ataques eran en realidad una invitación para que Jace se uniera a la organización de Tezzeret. Con algunas dudas, Jace aceptó y comenzó a entrenar con Tezzeret para perfeccionar su telepatía para uso del Consorcio. Jace se asoció con un maestro de lamas con el nombre de Caliste Rocca, quien por alguna coincidencia se parecía notablemente a Jace, y juntos comenzaron a entrenarse mutuamente en sus propias especialidades entre tareas. Después de unos años, Jace se dio cuenta del mal impacto que tuvieron en él las prácticas del Consorcio, y comenzó a sentirse culpable, irónicamente de no sentirse culpable por algunas de las cosas que había hecho en nombre del Consorcio. Las cosas comenzaron a llegar a un punto crítico cuando una misión a Kamigawa terminó espectacularmente con la masacre de un pueblo Nezumi. En el castigo, Tezzeret golpeó salvajemente a Jace por fallar, aunque Jace no tuvo culpa del fracaso de la misión. Poco después, un agente de Nicol Bolas, el maestro original del Consorcio Infinito y el principal rival de Tezzeret, contactó a Tezzeret por una disputa minera en un plano desconocido. Tezzeret programó una reunión con el dragón en un plano ártico y llevó a Jace para asegurarse de que Bolas no intentara sondear la mente de Tezzeret. Jace se distrajo con el dragón, quien mantuvo dos conversaciones con ambos. Las defensas de Jace, que no estaban probadas para empezar, fallaron cuando Bolas golpeó. Después de huir por sus vidas de las fuerzas de Bolas, Jace sucumbió a la congelación y perdió un dedo del pie. Sin embargo, esta fue la menor de sus heridas, ya que Tezzeret usó su Mana Blade para torturar a Jace por haber fallado a pesar de su inexperiencia y la gran diferencia de poder que poseía Bolas. Finalmente, Jace se mostró incómodo con los métodos de Tezzeret y la lujuria total por el poder, y después de rechazar una tarea que iba en contra de su propia naturaleza, finalmente se cayó de las gracias de Tezzeret. Jace se llevó a Caliste con él y corrió a los confines de Ravnica con la esperanza de escapar de la ira del Consorcio. Mientras intentaban recostarse, la pareja se topó con la encantadora nigromante Liliana Vess, que coqueteaba interminablemente con ambos, y finalmente se estableció en un tórrido romance con Jace. Sin el conocimiento de Jace, y con un corazón cruel, Liliana reveló dónde se habían instalado Jace y Caliste en el Consorcio. En un intento desesperado por salvar sus vidas, Jace intentó absorber la mente de Caliste y cambió de cuerpo con el asesino cuando falló. 6 meses después, Jace, en el cuerpo de Caliste, murió y su mente regresó a su cuerpo original con un trauma extremo a la psique de Jace. Liliana se lo llevó para que se recuperara y lo instó a perseguir a Tezzeret por su participación en la muerte de Caliste. Tezzeret intentó matar a Jace por su insubordinación e imprudencia, y Jace solo quería estar finalmente libre de Tezzeret y el Consorcio. Jace se dirigió a Nicol Bolas en busca de ayuda para localizar el lugar sagrado de Tezzeret, y él y Liliana planearon un asalto a la base del artillero. En última instancia, el ataque falló, Jace fue capturado y la traición de Liliana salió a la luz. Tezzeret pasó meses construyendo un artefacto para controlar la mente de Jace sin dañar sus habilidades, mientras que Jace fue torturado violentamente por el piromante Valtris. Liliana se acercó al capturado Jace y trató de hacerle entender las razones por las que ella había hecho las cosas que había hecho. Ella realmente se preocupó por él, y ayudó a Jace a escapar de la prisión que construyó Tezzeret. Juntos intentaron nuevamente destruir a Tezzeret, causando estragos en su base de operaciones. En última instancia, Jace y el artífice se batieron en duelo, lo que provocó que Jace borrara la mente de Tezzeret y dejara al consorcio sin un líder. Jace se hizo un voto a sí mismo para ayudar a Liliana de cualquier manera que pudiera. Más tarde se reveló que Jace, a pesar de su vacilación, se había hecho cargo de las celas de Ravnica del Consorcio Infinito por falta de mejores opciones en ese momento. El fuego purificador. En algún momento durante el primer año de trabajo de Jace para el Consorcio Infinito, fue enviado a rastrear y recuperar un pergamino que Chandra había robado del Santuario de las Estrellas en Kefalai. Sin embargo, su misión era borrar todos los recuerdos de la mente de la piromante.
y no solo devolver el rollo a Kefalai. La siguió hasta el monasterio de Keral Keep, donde se enfrentó a la niña. Después de una corta batalla, Jace completó su objetivo y los planos se alejaron. Zendika. Aproximadamente 3 años después de recuperar el pergamino del dragón de Chandra, el interés de Jace en él fue una vez más despertado por una razón desconocida. Con la asistencia de Garruk, Jace pronto decodificó la ubicación en el pergamino como Zendikar. Poco después siguió los pasos de Chandra, después de haber contratado a una guía para escalar a través de las montañas de Akoum. Usando su habilidad en la ilusión para mantenerse a salvo, él y su guía pronto se encontraron con el desaliñado Anowon, quien atacó a Jace y mató a su guía traicionero. Sometiendo a Anowon, Jace arrancó la información que buscaba de la mente del vampiro y lo convenció para que reemplazara a su guía hasta el ojo de Ugin. Al llegar al ojo, una pared se cerró entre los dos, con Anowon gritando advertencias a Jace que hizo oídos sordos. Lo que Jace descubrió, para su sorpresa, fue un inmenso dragón luchando contra Chandra, quien fue presionado para continuar la lucha. Jace inmediatamente ofreció su ayuda, pero se sorprendió al encontrar que sus hechizos funcionaban mal y uno de los Hedrons flotaba en la cueva absorbiendo su magia. Actuando de acuerdo con la intuición y las cosas que había extraído del pergamino que lo había llevado hasta aquí, Jace le dijo a Chandra que intentara generar fuego que no se pudiera ver. Con ello, la pareja derrotó a Sarkhan, dejando a todo el grupo inconsciente. Chandra fue la primera en despertarse, e hizo que Jace se levantara antes de alejarse, dejando que Jace reflexionara sobre quién había manipulado a la pareja para cruzar sus caminos. Sin Chandra, Jace no tenía razón para quedarse en el ojo de Ugin. Con su objetivo cumplido, aunque de manera catastrófica, vagó por las cuevas y cuestionó una vez más cómo los 3 caminantes se encontraban en el mismo lugar en el momento adecuado. A pesar de su ignorancia del plano y el ojo, Jace no pudo evitar notar que algo se había puesto en marcha con su participación. Resolvió informar a los sabios de Seagate, en Halimar, sobre este desarrollo, pero antes de que pudiera abandonar el laberinto, Anowon regresó, exigiendo saber qué había sucedido. Antes de que Jace tuviera la oportunidad de responder, el sabio vampiro se dirigió al corazón del ojo, murmurando para sí mismo. Sin guía, Jace logró encontrar una ciudad cercana y adquirió un monte. Sin perder tiempo, comenzó su viaje de regreso al barco para terminar su viaje. En el camino, un enorme miembro de los Eldrazi Brut atacó, matando la montura de Jace pero dejando ileso al mago. Jace llegó al bote y continuó su camino. 2 semanas después, Jace se encontraba consultando a un archivista en el faro de Halimar. Aprendió un poco sobre los Eldrazi, pero no se sintió más sabio por el conocimiento. Le contó los eventos de su viaje y decidió averiguar dónde tuvo conocimiento Chandra sobre el pergamino. El archivista de Merfolk le rogó a Jace que regresara si se enteraba de algo, y Jace se alejó diciendo que compartiría cualquier cosa que encontrara. Regresar a Ravnica. Después del tumulto de los últimos años de su vida, Jace ignoró las obligaciones que quedaban con Ravnica, eligiendo solo vagar por un tiempo. Cuando regresó, el consorcio se había derrumbado sin él, pero parecía que no podía preocuparse. De hecho, a pesar de sentirse como en casa en las masas sin rostro de Ravnica, Jace estaba obsesionado por las cosas que había visto. No era de extrañar, entonces, que cuando los símbolos y patrones curiosos comenzaron a aparecer en todo el distrito 10, fue suficiente para hacer que Jace se detuviera y tomara nota. Era solo la distracción que necesitaba. Jace contactó a un compañero llamado Kavin, un Vedalken con quien trabajó para desentrañar el misterio de las marcas misteriosas y por qué la Liga Izzet estaba interesada en ellas. Sin embargo, a diferencia de su cómplice, el interés de Jace se convirtió en casi obsesión. Trabajó febril e infructuosamente hasta que Mara tomó nota de su ausencia y fue a ver cómo estaba. Después de varias bromas, le dio a Jace un pequeño colgante de madera y le ofreció un lugar en el cónclave. Él se negó, pero ella todavía le pidió ayuda. Jace no fue el único que notó la gran actividad de Izzet. Desafortunadamente, la pareja también había atraído la atención de la casa Dimir. Varios días después, Jace rastreó secretamente a Ral Zarek y sus asociados de regreso a la puerta de gremio de Izzet. Se sorprendió al encontrar al propio Nim Mizzet esperando a Zarek, y con la posibilidad de que se le escapara de los dedos, aprovechó la oportunidad, haciendo una conexión mental con el propio fuego. Jace logró las respuestas que buscaba, pero a costa de atraer la atención del dragón. Kavin no estaba tan emocionado con las respuestas de Jace como la joven telépata. El archivista insistió en que se alejaran y, a regañadientes,
Jace estuvo de acuerdo, incluso yendo tan lejos como para borrar los recuerdos de 6 meses de trabajo. Desafortunadamente, mientras Jace trabajaba en eso, el culto de Rakdos secuestró a Emmara. Jace lo siguió de inmediato en cuanto se despertó perturbado tanto por el secuestro como por la repentina brecha en sus recuerdos. Sin embargo, las fuerzas del Senado Azorio tenían otros planes para él. Eludiendo a Lavinia y a los arrestadores con la ayuda de Rurik Zar, Jace trató desesperadamente de reconstruir lo que había sucedido y cómo podía ayudar a Emmara. La única pista que tenía era una pequeña ficha que lo señalaba a un club nocturno de Rakdos. Después de un discurso poco agradable en el club con la bruja de sangre Exava, Jace escapó del culto y se dirigió a los vecindarios controlados por Golgari del Distrito 10, después de haber arrebatado la ubicación de la mente de los Rakdos. Siguiendo el poder de una línea de ley, Jace se encontró con Varolz, solo para que Emmara lo salvara. Mientras estaba distraída, Mirko Bosk golpeó. El vampiro hirió gravemente a Emmara y trató de atacar psíquicamente a Jace, encontrando que el mago no sabía nada de lo que había estado buscando. El vampiro se retiró, frustrado de que Jace hubiera estado un paso por delante. Después de atender sus heridas, la pareja regresó a Vitu Gatsi. Cuando llegaron, Emmara fue recibida con afecto y Jace con sospecha. Jace fue presentado al amante de Emmara, el capitán Kalomir. Este descubrimiento realmente sacudió a Jace, peor que casi todo lo que le había sucedido hasta ese momento. El secuestro de Emmara había provocado hostilidad dentro del cónclave, encabezado por Kalomir. Jace, sintiéndose acosado, trató de leer al hombre, solo para descubrir que no podía. Rápidamente dedujo que Kalomir no era quien decía ser, pero las sospechas de Jace fueron mal recibidas, y rápidamente fue expulsado del territorio del cónclave. Abandonado a la deriva con indiferencia, Jace no pudo evitar la sensación de que Emmara estaba en peligro, ya que su amigo era lo único importante para él en toda Ravnica. Entonces, sin muchas otras opciones, Jace se dirigió a Lavinia, la maga de Azorio que había sido enviada para arrestarlo en primer lugar. Compartió lo que sabía, de las tramas que Dimir estaba tejiendo, y a cambio trató de intercambiar ese conocimiento por lo que los Azorios sabían de lo que había olvidado. Desafortunadamente, Lavinia no estaba de tan buen humor, y su única pista se convirtió en el ogro Grul que había contratado para destruir su santuario. Jace logró rastrear a Rurik Zar, y mientras trataba de descubrir el secreto que había descubierto, desafió involuntariamente al ogro para que combatiera. Incapaz de usar su magia contra la pareja, Jace encontró una empatía inesperada de los guerreros Grul que observaban el combate. Jace aprovechó esos pensamientos y los usó para vencer al ogro. Habiéndose probado, Rurik Zar accedió a dejar que Jace buscara en su mente, y el caminante de planos encontró fragmentos de lo que estaba buscando, lo suficiente para continuar, pero en ese momento Exava, liderando una revuelta de sus cultistas, finalmente lo localizó. Los Grul se pusieron entre los cultistas y Jace, pero él se mostró reacio a dejarlos a su suerte. Él convocó una ilusión gigantesca de Rakdos y ordenó que los disturbios regresaran a su propio territorio. Exava estaba lívida, pero no pudo superar la admiración de la efigie de Jace. Sin embargo, una vez que regresaron, encontraron a las fuerzas del cónclave esperando. Fue suficiente para romper la concentración de Jace, y Exava, una vez más, logró acorralarlo. El motín llegó a un abrupto final cuando Nim Mizet hizo un anuncio en todo el distrito, revelando casi todos los secretos detrás del laberinto implícito que Jace había trabajado tan duro para aprender de nuevo. Con el anuncio hecho, Exava se preparó para torturar a Jace, pero fue salvado en el último momento, por Lazar. El cambiaformas lo llevó al interior de la ciudad, explicando una gran parte de sus planes al telépata antes de entregarlo una vez más a los tiernos misterios de Mirko Bosk. Con pocas opciones, los planos se alejaron de la prisión de Dimir, pero no antes de que Bosk lograra obtener la ruta del laberinto de la mente de Jace mientras lo compartía desesperadamente con Emmara. Al despertar en Zendikar, Jace consideró simplemente dejar todo atrás y abandonar Ravnica por completo. Sin embargo, un encuentro con una familia Kor cambió de opinión y decidió ayudar a Emmara. Regresó. Su primer destino fue el Foro de Azor, el punto final del laberinto. Allí descubrió al alguacil, un ser mágico hecho de ley que estaba ligado al laberinto. El constructo le dijo que él era el ejecutor del juicio de Azor, y que si los gremios completaban el juicio, un nuevo gremio se actualizaría por el más digno. Si no lo hacían, él emitiría el veredicto supremo de Azor.
Con nuevas preguntas sobre el laberinto, siguió a Lavinia a una reunión donde Hesperia y un Lazab disfrazado estaban discutiendo el veredicto. Hesperia le dijo a la pareja que era un hechizo que podía destruir a todos los culpables en un distrito, y se dieron cuenta de que el veredicto supremo sería el veredicto del juicio del laberinto. Más decidido que nunca, Jace se dirigió al paseo transgremial para la ceremonia de inicio. Allí se reconectó con Emmara y le contó lo que había descubierto. Tan pronto como comenzó el laberinto, se desató el caos, pero Jace y Emmara lograron abrirse paso a través de las puertas de Selesnian y Golgari. Sin embargo, al llegar a la puerta de Azorio, la pareja se vio obligada a separarse cuando Lavinia lo arrestó por sus largas transgresiones. Se celebró un juicio especial con la propia Hesperia actuando como juez. Jace explicó todo lo que había descubierto y cómo pretendía ayudar. Se declaró culpable, aunque solo fuera para apresurar el juicio. Su penitencia fue el servicio comunitario, para ayudar a los campeones del gremio a completar el laberinto. Tratando de llegar a Emmara, pasó por las puertas de Dimid y Orzhov hasta que la encontró luchando con Teisa Karlov. Manipuló a los sirvientes del enviado para que se atacaran entre sí, pero el plan fracasó, lo que provocó que atacaran a Teisa, quien rápidamente destruyó sus propias fuerzas. Jace cambió el resto de la ruta del laberinto por el retraso de Teisa, dejándola atrás y procediendo a las puertas de Simic e Izet con Emmara. En la puerta de Izet, sin embargo, encontró a Ral Zarek esperándolo. Ral forzó a Jace a revelar su identidad a Emmara, que Jace también era un caminante de planos. La noticia hizo que Emmara perdiera la confianza que ella había depositado en él. Traicionada, Emmara cruzó la puerta, pero Ral no tenía intención de dejar que Jace cruzara. Planeaba matar al telépata en su lugar. Jace estuvo a punto de perder la batalla cuando Ral desató toda la potencia de sus preparativos en el Planeswalker rival, y solo sobrevivió gracias al rápido uso de una ilusión para atraer al mago de Izet. Cuando llegó al foro de Azor, todos los corredores del laberinto se reunieron y se atacaron entre sí. Se las arregló para detenerlos momentáneamente, pero Lazab apareció y manipuló a los campeones para que lucharan una vez más. El alguacil apareció y al ver la situación entregó el veredicto supremo, que era para darle a cada corredor la capacidad de activarlo. Jace conectó sus 10 mentes para evitar que alguien emitiera el veredicto. Él había fusionado sus mentes, permitiéndoles mirar directamente en las mentes de los demás, pero eso estaba desentrañando su propia mente en el proceso. Afortunadamente, el alguacil lo ayudó, aliviando la carga que se había impuesto. Al hacerlo, el alguacil había declarado a Jace el nuevo pacto de los gremios, el medidor que podía entender la perspectiva de cada uno de los gremios. Jace se encontró con Emmara unos días después. Ella lo besó como un gesto de gratitud, pero quería que él borrara los recuerdos que tenía sobre otros mundos y Planeswalkers. Ella no podía compartir eso con su gremio, y para cumplir con su deber, no podía tener secretos. Lamentablemente, Jace le concedió su petición. Y bueno, hasta aquí la primera parte de la historia de Jace Beleren. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y por supuesto, ya os invito a la segunda parte, que saldrá en breve.